Cuando nosotros llevamos a la revisión al pediatra, a nuestra hija mayor, a Alba, bueno, a Marta también la hemos llevado, el pediatra la pesaba y la medía, ¿vale? Entonces había una medida en la pared y entonces decía el médico, ponte ahí para ver cómo vas de estatura. Y hay una marca de máximo y mínimo, ¿no? Alba no estaba en el máximo, pero tampoco estaba en el mínimo. Marta estaba más tirando para el mínimo, pero estaba en él. Entonces te miden ahí y te tallan, ¿no? Para saber cuál es tu talla. Y al hacer todas las pruebas, entonces se ve si el crecimiento, si la madurez, si el desarrollo del niño es correcto, o si pasa algo. Nosotros también tenemos aquí, en Hechos 2, la iglesia llena del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo a tope ahí, y vemos cómo vivía la primitiva iglesia. Y nosotros tenemos que ir a ellos y medirnos. Bueno, no es exactamente igual, pero nos ayuda a tener por lo menos una idea de cómo y de qué manera eran aquellos cristianos y por qué eran así. Y después nosotros ver cómo estamos de salud, como cuando te comparan con la analítica y te dicen tantos glóbulos rojos tenía que tener usted y usted tiene menos glóbulos rojos, la cosa está mal, ¿no? O tanto que tenías que tener de hierro y te falta. Entonces, así también nosotros podemos comprobarlo aquí. Vamos a ser valientes y mirarnos en el espejo de la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Decíamos el otro día que podemos saber que Dios existe por sus obras. Podemos saber que el Espíritu de Dios está en alguien o en una iglesia por las obras que el Espíritu Santo está haciendo. No tanto por los dones que el Espíritu Santo pueda dar, sino por el impacto que produce el Espíritu de Dios en las vidas de las personas. Y por eso he titulado el mensaje de esta tarde, cuando el Espíritu de Dios reina. Es decir, cuando el Espíritu de Dios se hace dueño de una congregación, cuando realmente el Espíritu de Dios está gobernándolo todo. Y así nosotros vemos que es verdad que Cristo es el Rey, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el Señor de la iglesia, pero el Espíritu de Dios se ocupa de que ese reinado de Jesús se haga efectivo en la iglesia. El Espíritu de Dios ha sido enviado a la iglesia para que Cristo sea el Señor y el Rey completo de toda la congregación. Y aquí vemos cuáles son los rasgos, cómo vivían esos cristianos, qué les pasaba a ellos, qué había sucedido en ellos. Lo que estaba pasando en ellos era algo muy extraño. Y veíamos el otro día que gente desconocida, partos, medas, elamitas, griegos, árabes, judíos, gente de todas clases, de pronto oyen la palabra de Dios, creen en el Evangelio y resulta que están juntos. No viven sus vidas cada uno haciendo lo que quieren o lo que les da la gana, sino que dice que estaban juntos y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, en las oraciones. ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué no simplemente decían, vale, nos gusta esta religión, vale, ya nos veremos otro día, apóstoles, cuando venga bien? No. El Espíritu de Dios estaba en ellos de tal manera que ellos perseveraban en estas cosas. Dios les movía a ellos. No estaban firmando un compromiso para decir, vale, usted se ha bautizado, venga por aquí, firme el compromiso para que tenga que venir aquí. No.
Era la vida de Dios en ellos. Era el Espíritu de Dios en ellos que les movía a esos hombres a decir: yo quiero más de la palabra de Dios, yo quiero más de la oración, yo quiero más de mis hermanos, estoy dispuesto a bendecir a mis hermanos, estoy dispuesto a buscar más de Dios. Dios está en mí. Y ellos perseveraban en estas cosas cada día. ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué no vivían? No como fanáticos, porque oye, parece que eran muy fanáticos, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Si nosotros viéramos a cristianos hacer esto hoy día, diríamos: esta gente está mal de la cabeza. Vender tú una propiedad para repartir a hermanos que no tienen. Tú te has traído los tornillos ya. Más vale que llamemos a psiquiatra y te encierren. Tú vender una propiedad sin que nadie te lo mande, eso fue lo que hicieron ellos. El Espíritu del Señor le puso en su corazón a algunos hermanos que tenían varias propiedades para decir: oye, hay hermanos míos que han creído en Cristo, no tienen comida, yo tengo 2 fincas, ahora voy a vender una finca, con una tengo bastante para vivir, la otra la voy a vender, voy a traer el dinero a los apóstoles y ellos lo van a repartir según la necesidad de cada uno. Y todos los apóstoles se quedaban ahí como diciendo: wow, ¿esto qué es? No, mira, pero ¿quién te dijo que hicieras eso? No, fue el Señor. No hay ninguna orden de ellos, fue algo que Dios hizo en ellos. Porque su mente, su corazón, su voluntad estaba completamente dominada por el Espíritu de Dios. Reinaba en ellos el Espíritu de Dios. Y entonces cuando el Espíritu de Dios reina en una persona, ¿tú sabes lo que pasa? Que los ídolos del dinero, de la comodidad, del placer, del yo, quedan echados fuera y Cristo empieza a gobernar esa vida. Y es por eso que esta gente, estos hermanos, vivían así. No es que no había nada más que la vida de Dios en ellos. Y mira, no tenían un local para reunirse. Se reunían en el templo primero, después en las casas donde podían, o en el campo, o en una cueva, o donde fuera. Pero no tenían nada de eso. No tenían tampoco ninguna jerarquía. Estaban los apóstoles allí y no había nada más. Pero estaba la vida de Dios en ellos. Alex San Pedro, que lo conocéis porque vino a Tomelloso a cantar, tiene una canción que yo creo que es una canción profética. Digo esto porque hay muchas canciones que son profecías. ¿Por qué digo que son profecías? Porque son un mensaje de Dios claro. Y dice en esa canción, que os recomiendo que la leáis, que la cantéis, mejor dicho, o que la escuchéis. Dice la letra: tengo una Biblia que no habla. Y sigue diciendo así cosas. Tengo levadura en la nevera, tengo mi ofrenda en el banco, unas vírgenes despistadas. Y otra parte de la letra dice: tengo oro y plata, pero el cojo ya no salta. Y eso es lo que pasa con la iglesia. En la iglesia tenemos dinero, pero no tenemos poder. Tenemos comodidad, pero no tenemos el fuego del Espíritu Santo. Y es por esto que cuando nosotros miramos lo que la palabra de Dios dice de cómo vivían los primitivos cristianos, y yo digo: y eso yo no lo he visto. Lo he leído, que pasa en la historia del avivamiento, los avivamientos, estas cosas, pero yo no lo he visto. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Sobrevino un temor, versículo 43, sobre todas las personas. ¿Qué estaba ocurriendo cuando el Espíritu de Dios se hace dueño y reina en una iglesia? Hay un poder, hay una presencia de Dios tal que sobreviene temor sobre toda persona. Esta palabra es muy interesante. Me ha gustado mucho investigar. Sobrevino temor en toda persona. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que estaban muertos de miedo? No. Lo que quiere decir es que todos los creyentes y los no creyentes, cuando veían a la iglesia, decían: ahí está Dios. Y sus corazones eran aplastados con la presencia de Dios. Sus corazones eran conmovidos por la presencia de Dios. Sus corazones eran derretidos por la presencia de Dios. Dios estaba ahí. Y la gente decía: mira lo que está pasando. ¿Qué ocurre aquí? Mira cómo se comportan. Mira el amor que tienen. Mira cómo perseveran en la doctrina de los apóstoles. Mira lo que están haciendo. Cómo comparten. Dios está en medio de ellos. No hay ninguna duda. Y las maravillas de Dios y las señales de Dios también se daban allí. Porque veían que ahí estaba Dios. Sobrevino temor a toda persona. El Espíritu de Dios sobrevino sobre todos ellos. Y entonces empezaron a ver que era Dios el que estaba allí, que era Dios quien les gobernaba.
vendían sus propiedades y hacían todas estas cosas. Y dice también que perseveraban unánimes en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, dice el versículo 46. Mira esto. Ellos tenían hambre de la palabra de Dios. Los primeros cristianos oyeron la palabra, fueron bautizados, por supuesto recibieron el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios estaba en ellos, dándoles tal poder y tal presencia de ellos, que ellos le decían a los apóstoles: queremos alimento espiritual. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra de Dios era algo que ellos requerían, necesitaban. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos nos dijeron: vale, bueno, está muy bien, ya volveremos la semana que viene a escuchar, sino que cada día estaban diciendo a los apóstoles: queremos conocer más de Cristo, háblanos de Él, dinos más de esa palabra, no podemos vivir sin ella. Y cada día vamos a venir aquí. Además, cada día tenemos necesidad de orar. Tenemos necesidad de venir al templo y de estar ahí en un rincón, pero allí todos juntos ahí. Queremos oír la palabra y queremos orar y queremos hacerlo cada día. Porque no nos conformamos con que venir una vez a la semana o una vez cada 15 días, sino que tenemos hambre de Dios, queremos más de Dios, y por eso necesitamos la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan y las oraciones. Eso es lo que ellos sentían. Tenían hambre, tenían sed, había comunión entre ellos. Y por eso vivían en plenitud. ¿Y nosotros? ¿De qué tenemos hambre nosotros? El último modelo del coche, eso sí que me gusta. La tele de 4K, ¡wow! ¡Qué pasada! El otro día estuvimos allí, mi yerno y el pretendiente de mi hija pequeña, es colombiano y todo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Es un buen chico. Y no, las mujeres se fueron, es que nosotros somos machistas, al fin y al cabo, ¿eh? Entonces llegamos a Ciudad Real y dijeron: bueno, vamos a pasar el día de compras por aquí, dar una vuelta como familia. Y estábamos 6, entonces, ¿qué va a pasar? Pues los hombres, que pensamos mejor, a electrónica. Y las mujeres a lo de la casa, al bricocasa, y los hombres nos metimos a la electrónica. Pues... oye, coincidió así, porque yo digo: yo me voy aquí hasta al Worten ese. Y dije: nosotros vamos a Bricocasa para mirar no sé qué cosa y tal. Hice en paz. Pero entonces entramos ahí a curiosear ahí, porque no compramos nada, pero va a pasar el rato ahí. Y oye, ahí la tele, ¿tú has visto esa, la tele 4K esa? Eso es impresionante, una tele allí enorme. 3.000 euros vale una. Yo le pedí 3 o 4. 3.000 euros una tele. Y mira, cuando sale el fútbol ahí, parece que la pelota te va a pegar a ti. ¡Qué pasada! La televisión 4K. Entonces te quedas ahí diciendo: muy bien. Y luego estamos hablando de usted diciendo: está chulo esto y tal. Digo: sí, yo no veo nada más que el telediario y tal. 3.000 euros para ver el telediario y el fútbol. Pues los dioses de este mundo eso es lo que realmente importa. Lo que realmente importa es tener una tele 4K. Eso sí te va a cambiar la vida. Aquellos creyentes no tenían nada. Nada. Pero lo tenían todo. Porque tenían el Espíritu Santo en ellos. El poder de Dios en ellos. Y entonces, tenían hambre de la palabra de Dios, tenían deseos de orar, partían el pan y alababan al Señor juntos. Dice: perseverando unánimes, estaban también unidos. Esto forma parte también de lo que el Espíritu de Dios hace. Cuando el Señor viene sobre una iglesia, esa iglesia es una piña. Esa iglesia está unida. No están ahí: a ver, los que les gustan los zapatos verdes por aquí, los que les gustan los zapatos rojos por allá, y el grupo de tal, el grupo de cual, la facción de tal, la facción de cual. No había nada de eso. Había una sola iglesia. La multitud tenía una sola alma, tenía una sola mente, tenían un solo corazón, perseveraban unánimes en el templo, tenían comunión unos con otros. No había ninguna diferencia entre los que le gustaba más Pedro, los que le gustaba más Bartolomeo, los que le gustaba más Matías, no había ninguna diferencia entre ellos. Había unión, unidad porque ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Ese es el problema nuestro también en las iglesias, que enseguida hacemos el partido de fulanito, el partido de menganito, los que le gusta la doctrina A y los que le gusta la doctrina B.
sin darnos cuenta de que si realmente el Espíritu de Dios reina, esas diferencias no tienen lugar, no tienen importancia. Unánimes, esa palabra unánime quiere decir que todos estaban a una. Eso significa unánime, una sola alma, un solo corazón. Unánimes. ¿Estamos nosotros unánimes? Porque, según parece muchas veces en la iglesia, cada uno quiere una iglesia a su manera. Los españoles queremos la iglesia de los españoles. Los rumanos quieren la iglesia de los rumanos. Los colombianos también quieren hacer lo suyo. Los bolivianos están calladitos pero quieren hacer no sé qué. No digo que sea así. Solo estoy elucubrando. Pero se trata de eso. Se trata de la iglesia de Cristo. Se trata de lo que Él quiere. Quien manda aquí es Jesucristo. Y lo que tenemos que buscar es ser llenos del Espíritu. Así que perseveraban unánimes en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y mira el versículo 47 lo que dice, el último de ellos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Era una iglesia que ya era llena de alabanza. No era una iglesia que decía, avívanos, Señor. Y perdón por hacer un poco de chasca de ese himno, que es un himno maravilloso. Alababan a Dios con alegría. Claro, porque como en sus vidas estaba el Espíritu Santo y no el espíritu de este mundo, alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Y dice que la evidencia de que alguien está lleno del Espíritu Santo, ¿tú sabes cuál es? Mira, Efesios 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien seáis llenos del Espíritu Santo. Si eres lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El que está lleno del Espíritu Santo, la alabanza le sale, la adoración le sale, la gratitud le sale. No está todo el tiempo diciendo, ay, es que me duele el pie, a ver si Dios me cuida el pie y me sana el pie. No, lo que está haciendo es alabando a Dios, está compartiendo con otros, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Alaban a Dios de corazón. No están solamente cantando unas canciones porque hay que cantarlas, tocando unos cánticos porque hay que hacerlo, haciendo o leyendo una letra de la cual ni siquiera me estoy enterando. A mí me llevaban de niño a la iglesia. Mis padres me llevaban ahí porque si no, no había paga. Mis padres lo tenían anclado. Fran, ¿tú quieres tener la paga del domingo? Sí, papá, sí. Tienes que ir al culto. Mañana y tarde. Pero era lo que había. Si no, no podía comerme un merengue. Cuando yo era del Madrid siempre, pues me gustaban los merengues. Entonces yo iba a la iglesia por el merengue, porque me lo mandaba mi padre. Pero yo no era cristiano. Y por eso cuando pude, me largué. Hasta que Dios me trajo. Pero me sentaba ahí y cantaba los cánticos y digo, qué aburrimiento. 5 estrofas que tiene este himno. 5 estrofas. Y luego cuando cantaban los coros más breves, pues a veces decía, venga, sí. Y luego el pastor, que era inglés, no veas, allí hay que tener fe para estar ahí, un inglés predicando, y más que era un hombre muy, muy tranquilo, y yo muy nervioso. Y lo que se cantaba allí, lo que leíamos allí, a mí no me decían nada. A mí y a otros muchos. Pero qué distinto es cuando el Espíritu Santo está en una persona. Mira lo que dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Alababan a Dios
dando gracias siempre a Dios. Y en Colosenses, en el capítulo 3 también, habla de cómo debían los cristianos hablarse entre ellos, cómo deberían tratarse, cómo deberían de motivarse. Y dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, ¿vale? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Llenos de la palabra de Dios, entre ellos se animaban, se alentaban, se exhortaban, se confortaban en la fe. Y dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. No solamente con la boca, sino en vuestros corazones, cantando y alabando al Señor. Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando a Dios gracias al Padre por medio de Él. Es lo que estaban haciendo los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué les pasaba a ellos? ¿Qué les pasaba? Lo que les pasaba es que estaban llenos del Espíritu Santo, estaban bañados en Cristo, estaban a rebosar, estaban viviendo en el Espíritu. Y como cuando una persona vive en el Espíritu, eso se tiene que notar. Si tú vas y ves por la calle a tu vecino, hola, ¿qué tal? Hace tiempo que no te veo, bien. Mira, estoy yendo al gimnasio, voy todos los días al gimnasio, me pego 3 horas en el gimnasio. Y tú lo ves con una barriga hasta aquí y sin fuerza, y dices, ¿y tú qué vas al gimnasio? ¿Qué vas a tomar café en la cafetería del gimnasio? Porque ya no se nota que tú vas al gimnasio. ¿De qué? No, yo voy todos los días, me apunté al gimnasio, Eso te dice mucha gente, me he apuntado al gimnasio. Pero otra cosa es ir y aprovechar eso, porque apuntarse, muchos que se apuntan y se desapuntan. Pero tú qué puedes pensar de alguien que dice, estoy apuntado al gimnasio, pero luego su cuerpo está descuidado por completo. Entonces, pues hijo mío, pues ¿qué tienes? ¿Tienes un coach? ¿Tienes un entrenador personal? ¿O ha dimitido ya? ¿Cómo puedes decir tú que tú vas al gimnasio si no hay ningún cambio en tu cuerpo? Sino que estás cada vez peor. ¿Y cómo puedes decir tú que eres cristiano y vas a la iglesia y no hay ningún cambio en tu vida? Algo no funciona. No me digas. Algo no va. ¿Cómo puedes decir tú que eres futbolista y no sabes lo que es un central? ¿Cómo puedes decir tú que eres un mecánico y no sabes lo que es un carburador? ¿Cómo puedes decir tú que eres un informático y no sabes lo que es el Windows Media Player? Pues aquí estos creyentes que vemos en Hechos de los Apóstoles, ¿qué pasaba con ellos? Dios les llenaba y eso era normal la vida en ellos. Y es por esto que el apóstol Pablo dice, cantando con gracia en vuestros corazones, alababan al Señor con alegría. Los que eran llenos del Espíritu Santo cantaban y alababan a Dios y no se cansaban de hacerlo. ¿Sabes? Cuando yo me convertí y el Señor vino a mi vida, después se convirtió en mi primo. Mi primo estaba también en la droga, igual que yo. Pero se convirtió él. Y hubo un tiempo muy especial de renovación espiritual en la iglesia. Mi otro primo, que era creyente, pero también había estado por malos caminos, le había hablado también a un compañero de la fábrica donde él trabajaba y se había convertido. Entonces había 3 o 4 nuevos creyentes en el grupo de jóvenes de la iglesia. Y te voy a contar lo que hacíamos. Como nosotros estábamos en el primer amor, algunos no saben lo que es eso, pero otros sí. Pues íbamos al culto el jueves, es el día instituido, el jueves. Yo es el viernes, pero que sepas que eso no es el día correcto, eso es el jueves. Es una broma. Íbamos el jueves a la reunión de oración. Y estaba la oración allí y participábamos orando y había el estudio de la palabra y todo eso, pero nosotros queríamos más. Teníamos hambre de Dios. Y entonces dice mi primo, oye, mira, ¿por qué no nos vamos a la montaña que hay ahí, al cerro que hay ahí? Y nos vamos ahí con la guitarra y nos vamos allí a alabar a Dios. ¿Qué te parece allí? Ah, muy bien. Pues nos fuimos allí. Los jueves, después de la reunión de oración de la iglesia, nos íbamos al campo, allí. Y mira,
Allí alabábamos a Dios 1 hora, 2 horas, 3 horas, y orando a Dios y alabando a Dios y compartiendo de la palabra. Llegábamos allá a las 10 de la noche y mi primo y su compañero de trabajo dicen: mira, que entro a trabajar a las 3 de la mañana a la fábrica de botellas y tengo que irme ya. Y no he descansado nada, pero ellos dicen: jo, pero qué gozo tengo. No me importa que no haya dormido hoy. Me voy al trabajo, pero qué gozo. Los otros nos bajábamos y yo llegaba a mi casa y no podía dormir, pero no podía dormir no porque no tuviera preocupaciones, sino porque decía: yo quiero irme al cielo, Señor. Qué pena que tenga que quedarme aquí, pero bueno, si tú me lo mandas. Alabando a Dios, orando a Dios, viviendo en el Espíritu. ¿Dónde está eso? Y finalmente termino mostrándole el último efecto de ello en Hechos 2, versículo 47. Alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Quiere decir que todo el pueblo, la gente veía en la iglesia a alguien, personas especiales, y les favorecían, les reconocían como que habían estado con el Señor. Y mira lo que dice finalmente el pasaje: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo bendice a una iglesia que está bajo su autoridad. Cristo ha prometido que va a edificar a su iglesia. Él ha dicho: mis ovejas oirán mi voz y me seguirán. Yo voy a traer a las ovejas perdidas y las voy a llevar a mi redil. Porque esa es la obra del pastor. Jesús dijo que ninguno va a perderse de los que tienen que salvarse. Eso no hay ninguna duda. Pero ¿qué estaba pasando entonces ahí? Estaba pasando que Cristo está edificando su iglesia. ¿Y cómo está Cristo salvando a miles y añadiendo más y más personas a su iglesia? Lo hace porque el pueblo vive bajo el reinado, bajo la soberanía, bajo el poder, bajo la autoridad, bajo la unción, bajo la gracia del Espíritu Santo, y no según sus propias ideas. Y es por ese motivo por el que el Señor les bendecía. ¿Ya tienes que irte, hermana? Bueno, bendiciones. Te guardaremos un pedazo. Alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia. Pero fíjate en esto, que era el Señor quien lo hacía. No es que había personas ahí que decían: bueno, es que me gusta esto, apúntame. Sino que era el Señor mismo el que añadía a los que iban siendo salvos, o los que habían de ser salvos, da igual. Era Dios quien lo estaba haciendo. No eran simpatizantes. Habría también entre ellos, pero dice que el Señor lo iba haciendo. El Señor iba edificando eso, porque la iglesia vivía en plenitud. Nosotros queremos que la gente del pueblo, la gente que nos rodea, oiga el Evangelio y se salve, pero no queremos vivir bajo el Espíritu. Eso no nos gusta, porque si el Espíritu Santo va a gobernarme a mí, habrá cosas que yo tendré que coger y lanzar por la ventana, y eso no me gusta. Habrá cosas en mi carácter que el Espíritu de Dios no le gusta y voy a tener que trabajar en ellas, y eso. Y habrá personas que no me caen bien y entonces habrá cosas que hacer. Pero ¿sabes una cosa? El Espíritu de Dios va a usar, y el Señor va a usar a su iglesia para salvar a las personas. La iglesia tiene que concentrarse en agradar a Dios y en proclamar su palabra. Y Él lo va a hacer, porque dice: y el Señor añadía. No era que ellos añadían: ah, mira, habéis convencido a otro, ¿no? Como el otro día en Herrera había un muchacho gitano que dice: yo, como confunden la gracia con las obras, decía: yo soy muy bueno porque yo he convertido a varios. Eso dijo. Yo he convertido a varios que estaban también en la droga y tal, y los he llevado para el curto. Se llaman así. Y otro de los gitanos que hay allí, que toca la guitarra, Mariano, le dice: ¿que tú has hecho qué? Me gusta eso, porque es mejor que un hermano a otro se motiven, que no que tenga que quedarnos en nosotros, que siempre estamos ahí regañando a la gente. Pero no es una cuestión. Le dice Mariano, dice: ¿que tú has convertido qué? Eso nada.
Eso es Dios quien lo hace. ¿Tú qué vas a convertir? Pues que es así. Es que ese es el Señor, que el Señor te puede utilizar a ti, puede utilizar hasta una piedra, puede utilizar lo que Él quiera, pero es el Señor quien lo hace. Y aquí dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros? No se trata de que nos sintamos mal y nos pegamos unos latigazos ahí. ¡Ay, qué mal estoy! No. Se trata de motivarnos. Porque si el Espíritu de Dios estaba con esa iglesia y ellos vivían de esa manera tan maravillosa la fe y Dios estaba obrando ahí, que yo sepa, el Espíritu Santo es el mismo o ha cambiado. ¿Os habéis enterado vosotros si ha cambiado el Espíritu Santo? ¿Sigue siendo lo mismo o os ha modernizado el Espíritu Santo ahora? El mismo. ¿Verdad? O sea que el Espíritu Santo no ha cambiado. ¿Quiénes somos los que hemos cambiado nosotros? Pues si nosotros nos ponemos bajo la dirección del Espíritu, entonces las cosas cambian. ¿Y cómo se hace eso? Te lo voy a explicar con esta ilustración. En Canarias hay una casa que se llama la Casa de Colón. Es una casa donde en los 3 o 4 viajes que hizo, tres grandes viajes que hizo Colón para llegar a América, donde él se preparaban todas las cosas para seguir. ¿Tú sabes cómo llegó Colón a América? Pues Colón llegó a América por el viento, no en un barco de remos. No dijo, venga, 50 remeros por aquí, 50 por allí, venga, pum, pum, pum. No. Colón llegó y descubrió América porque él sabía que los vientos alisios del sur son constantes, nunca se detienen, o casi nunca. Y se detienen por un poco de tiempo, pero luego siguen otra vez. Y esos vientos al sur pasan por Canarias, ahí coges tú la carretera. Los vientos son como las carreteras. Y los marinos, los mapas de los vientos, que son una maravilla verlos, pues pasa como en Cristana, que dicen, cada viento tiene su nombre, y gira el molino. ¿Vale? Pues Colón dijo, yo quiero ir al sur, a ver qué hay ahí para llegar a la India, quería llegar él. Que era descubrir esa ruta. Y luego llegó a las Indias. Entonces Colón dijo, yo quiero ir al sur, tengo unos barcos aquí, los más modernos que ven en aquella época, que eran de pena, y solo tengo velas, gente, ¿y cómo voy a llegar allí? Con el viento, amigo, el viento. Entonces él esperó el momento oportuno, colocó las naves enfocándose hacia el sur con los alisios, y empezó el viaje. Le pasó de todo. Tenían hambre, estaban malos, le pasaba de todo. Pero en su diario Colón escribía, los vientos alisios me llevarán a tierra, seguro. Y de vez en cuando Colón echaba unos cubos, una especie de cubos o una especie de redes para explorar qué había por la superficie. Y a veces en la superficie había restos de hierbas, entonces tú sabes que hay tierra por ahí. Porque si tú estás en alta mar y ves restos de ramas o de hierbas y ves pájaros también, bueno, depende de qué tipo de pájaros, pero ellos lo exploran todos y dicen, la tierra tiene que estar por aquí. Tardaron un mes más de lo que ellos esperaban, pero la tierra tiene que estar por aquí. Los vientos lo llevaron al final. ¿Qué tiene que hacer un cristiano? Un cristiano tiene que ponerse bajo el viento del Espíritu. El Espíritu de Dios es ese viento constante que te lleva. Y tú tienes que decirle, Señor, lléname de tu Espíritu. Lléname de Él para que yo sea movido. Porque remar no funciona. Lo que funciona es que el viento te impulse. La primera iglesia no eran superhéroes, no eran nobles, no eran poderosos. ¿Por qué entonces tenían tanta bendición? Porque el Espíritu de Dios estaba en ellos. Y de la misma manera nosotros podemos tener al Espíritu Santo y con Él todas las cosas. Que así sea. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias porque tu Espíritu Santo ha sido prometido a tu iglesia. Y tú, Señor,
Nos has dicho que va a estar con nosotros, que no se va a ir. Pero Señor, queremos nosotros rogarte que nos podamos poner bajo la dirección, bajo el poder de tu Espíritu Santo, que tú nos llenes, que tú, Señor, nos gobiernes, que tú reines, Espíritu de Dios, en cada uno de nosotros, que nos des hambre de ti, que nos des deseos de orar, que nos des deseos de vivir para ti, para tu gloria, para que podamos alabarte de todo corazón, para que podamos glorificarte y para que tú añadas cada día a tu iglesia los que han de ser salvos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar un cántico.